Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Nick, bienvenidos a un nuevo video. Hey parcero, antes de que se vaya, le quiero hacer una pregunta. Revise su moto, la llanta se mueve así. Le dijeron que el juego es normal. Su agencia de respaldo le dijo que ese juego era normal y que no pasaba nada. Pues no, déjeme decirle mi hermano que usted tiene los rodamientos gastados. Ya están para cambio, para reemplazo. Si su moto es nueva, pues terrible. Si su moto ya tiene varios años, es posible que ya tenga que hacer esto. Vaya, pónganla en caballete y revise este juego. Le voy a mostrar rápidamente cómo se hace el cambio de rodamientos para, en caso de que usted no lo sepa, con unas herramientas muy básicas. Los rodamientos normalmente se extraen con herramientas, digamos, especializadas y muy costosas. Recuerde siempre comprar repuestos originales. Compre sus repuestos antes de desarmar la moto. No le pase como a varios que, bueno, no voy a mencionar. Le aconsejo poner la moto sobre el caballete central con unos tacos, pesas o cualquier objeto que le permita mayor altura. De esa forma quitar la llanta es mucho más fácil. Vamos a comenzar con el desensamble de todo lo que haga estorbo, como el guardabarros y la cadena. Después de esto vamos a proceder a hacer el cambio de rodamientos. En condiciones normales, en mi caso que es una Apache 180, hay que cambiar 3 balineras o 3 rodamientos. 2 que van en el rin directamente, dentro del centro del rin, y uno más que va en la campana. Para extraer los que están en el rin, van a ver que el buje central se deja desplazar. Eso nos permite introducir algún objeto como un destornillador que ya no usemos o un cincel, por ejemplo, para golpear el rodamiento que está del otro lado. Con la ayuda de una herramienta similar, puede ser una varilla o lo que sea, lo van a apoyar en la balinera del otro lado y con un martillo van a golpear de forma uniforme hasta que salga por el otro lado. Le pegan pues como en forma de X por un lado, luego por el otro para que salga parejo y no se tuerza. Esto no es óxido, estas piezas no se oxidan. Eso es puro mugre, falta de mantenimiento y pues nunca se habían cambiado. De esta manera, como podrán observar, ya sacamos el primer rodamiento, lo sacamos bastante fácil y ahora vamos a continuar sacando o extrayendo el segundo rodamiento. Y listo familia, ya tenemos el segundo rodamiento fuera. Tenemos una balinera bastante vieja y una superficie bastante sucia. Basta con hacer una muy buena limpieza para luego tener los componentes así. Podrán observar el buje central, está pues parece nuevo. Y igualmente en el centro del rin. Ambas superficies ahora están muy limpias, listas para lubricar y para colocar los nuevos rodamientos. Lo más importante para que estos componentes tengan una vida útil bastante larga y no se dañen prematuramente es la correcta lubricación. Compre un tarro de grasa, eso vale 5.000 pesos, es decir, $1 vale un tarro de grasa. Unte eso de grasa sin escatimar en costos, es decir, póngale tanta grasa que parezca que no le va a caber más. No importa si sobra grasa, eso es insignificante, o sea, no hagan lo que hacen las agencias, las ensambladoras, ahorrarse en la grasa. Póngale grasa, hermano, que eso, si le sobra, la grasa se hace para un lado. No crea que por ponerle mucha grasa se va a dañar, eso es totalmente incorrecto, eso es imposible. Entre más grasa usted le ponga, pues mejor lubricación va a haber y eso es lo que se necesita. Va a lubricar todo. Todo, incluso las balineras nuevas traen pues una grasita ahí de fábrica, la traen puesta, pero no es suficiente. Muchas veces usted la manda a arreglar con el mecánico o en la agencia y como ya traen el empaque una grasita ahí medio, entonces así mismo se lo ponen. No, rellene esa vaina de grasa, que si la grasa sobra se hace a un lado. Lo que sobre se echa para un lado y lo que pues tenga que quedar se queda. Luego lo vamos a colocar. Vamos a utilizar la balinera anterior, la vieja, la que sacamos, para poder meter esta hasta el fondo sin golpearla directamente. Es decir, como molde la podemos utilizar y vamos a golpear únicamente por los bordes externos, no golpeen el del centro.
solamente el borde de afuera, el borde externo es el que se va a golpear para introducir la badinera nueva. Ya que está en su posición, vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Una vez más y repito, no les dé lástima gastar la grasa. Vea, yo este tarro de grasa lo tengo hace mucho tiempo, diría que varios años. Varios años conmigo engrasando y desengrasando muchísimas cosas y eso no se acaba, parce. Échele grasa, mejor dicho, como si fuera la última vez que va a echar grasa en su vida. Esta pieza se preguntará cómo va. Bien, podrá observar que tiene unas letras, tiene un grabado. Esas letras cuando lo quité estaban en dirección hacia el disco, así que así como estaba, así mismo lo voy a poner. Si su moto es diferente, fíjese cómo la desarma y vuelva a colocar todo tal cual como estaba, en la misma dirección. Las balineras llevan el guardapolvo hacia afuera y el lateral por donde se ven los balines va hacia adentro. Este buje que están viendo aquí es el buje del porta sprocket y ese encaja directamente sobre ese rodamiento que acabamos de colocar. Por eso es importante que todo esté full lubricado, muy bien lubricado en ambos lados, tanto por la parte del porta sprocket como por la parte del disco que también recibe otro buje. Esta balinera que están observando aquí también debe cambiarse, se cambian las tres. Dos que van en el ring y una que va en el sprocket o porta sprocket. Se cambia muy fácil sacando o empujando ese buje hacia afuera del porta sprocket. Si lo hacen en sentido contrario van a romper la pieza. Deben golpearlo desde adentro hacia afuera como ven en el video. Al igual que hicimos con las piezas anteriores, se debe hacer una muy buena limpieza. Esta balinera no la conseguí, yo la saqué, le hice mantenimiento y se la vuelvo a colocar para mostrarles a ustedes cómo se debe hacer. Pero mañana, bueno, este video ya se hizo en X fecha, al día siguiente ya tenía la balinera nueva. Se saca como se hizo en la imagen anterior y para colocarla igual, golpeando por los lados en el borde exterior hasta que llega al final. Y al igual que antes, lubricamos todo muy bien, al 100%. Y ahora, si algún detallista se dio cuenta desde el principio, si se fijan, este disco tiene algo muy peligroso. Se trata de esto. Esto es una fractura en el disco. Así es, brothers. Mi disco está roto, está partido. Mire. Está partido, ese hijo de madre. Tengo que cambiarlo tan pronto sea posible. Está la otra, mira, aquí también. Entonces hay que cambiar ese disco. Así que dentro de poco vamos a tener un nuevo video cambiando el disco. Y eso es todo, familia. Si este video le ha gustado, si le ha sido de utilidad, si le sirvió para algo, por favor suscríbase y denme un like. Si no le gustó, si algo falló, si considera que en algo puedo mejorar, por favor colóquelo en los comentarios, me va a ser de mucha utilidad para yo saber en qué mejorar y darles contenido de cada día, y cada día más darles contenido de aún más calidad. Chao, chao.